Bueno, Francisco, un gusto poder conversar con vos. Hacía mucho que no nos veíamos y siempre nos liga un poco el tema de analizar qué pasa con las ciudades. Sé que siguen trabajando sobre esos temas, sobre los gobiernos subnacionales y demás, sobre todo mucho la diplomacia, la internacionalización, y es un tema sumamente apasionante. Pero partamos un poco de la base. Se habló mucho de que las ciudades eran las grandes protagonistas del siglo XXI. Me interesa saber si a la luz de algunos movimientos que hubo a nivel global, de los Estados-nación, cierto proteccionismo, cierto nacionalismo, ciertas tendencias, por ahí se habla de la ultraderecha y demás, modificó un poco este protagonismo o no, digamos, ¿cómo lo estás viendo? Mira, gracias, por supuesto, Carlos, por la invitación. Es siempre un gusto hablar con vos y especialmente de estos temas que a mí me apasionan, y a vos también. Entonces, mira, yo diría, es una muy buena pregunta. Hay algunas tendencias globales que pusieron a los estados nuevamente en el centro de la discusión, ¿no? Uno cuando empieza a recorrer los últimos meses, inclusive los últimos años de la política internacional, ve que es un mundo que está nuevamente dominado por estados, solo que los estados vuelven a ganar protagonismo. Por ejemplo, el último año fue el año con mayores conflictos interestatales, conflictos, digamos, armados en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y uno ve, por ejemplo, las guerras comerciales, bueno, obviamente son decisiones que toman los estados nacionales, y eso se ha intensificado y eso se ha cada vez puesto más en evidencia que estamos yendo hacia eso. Y uno cuando ve las noticias internacionales y las tensiones geopolíticas siempre es China y Estados Unidos. Bueno, entonces uno podría pensar, o un análisis muy preliminar sería que, bueno, si que hay un retroceso, si se quiere, de ese protagonismo. Si se quiere, uno podría, pero me parece que eso es mirar la superficie. Ese es el punto que quiero hacerte. Sí, todo eso existe y es real, pero también es cierto que a nivel subnacional se consolida algo que venía ocurriendo hace mucho tiempo y que es que las provincias, ciudades, municipios, no importa qué denominación o qué condición jurídica tengan frente al Estado Nacional, los gobiernos subnacionales, para ponerle un nombre, siguen siendo una parte muy importante de la discusión. Te pongo 2 o 3 ejemplos. Es muy claro, por ejemplo, que frente al retroceso en algunos temas que empujan los estados nacionales, las ciudades, como pasó en los últimos años, vuelvan a alzar la voz y decir, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros nos quedamos en esta posición. Claro. Entonces uno ve en temas vinculados, por ejemplo, al cambio climático, que también hay un retroceso, también hay una revisión de consensos que en su momento existían, o a países que deciden revisar sus compromisos globales en la materia, etcétera, etcétera. Uno ve que las ciudades, esto es un fenómeno muy claro en Estados Unidos, por ejemplo, ciudades y estados, que levantan la voz y dicen, nosotros vamos a seguir cumpliendo y honrando los compromisos climáticos que asumidos, vamos a seguir apostando a esa agenda, creemos que es la agenda de desarrollo futuro. Incluso ciudades cuyos estados nacionales tienen una posición contraria, digamos. Claro. Se vio mucho en Estados Unidos, bueno, con esto de Trump, digamos, en contra un poco de cosas, y estados que se plantaron, digamos, subnacionales que se plantaron frente a esa situación, ¿no? Sí, durante el primer mandato de Trump, 2016-2020, claro, que él anuncia que renuncia al Acuerdo de París, ahí hubo una movilización formal importante, se creó una organización que movilizaba a gobiernos locales, que llegó a tener, yo no me acuerdo, pero eran cientos de alcaldes y gobernadores que decían, no, nosotros mantenemos la agenda climática. Por ejemplo, ahora el mes que viene, durante el mes de junio, en París se van a reunir un montón de alcaldes internacionales para celebrar el 10º aniversario del Acuerdo de París, que es del 2015, que es el gran compromiso que asumieron los estados nacionales contra el cambio climático. Sí, la alcaldesa que fue la banderada un poco de... La alcaldesa, ¿no? Ana Hidalgo, que fue un poco de... Sí, es una persona además muy comprometida con la agenda. Bueno, ella, de alguna manera, ella decide, miren, vamos a juntarnos los gobiernos subnacionales acá porque nosotros sí mantenemos esa agenda. Y si uno recorre temas como migraciones, temas como vinculados al cambio climático, pero no exactamente, como
vinculados a la resiliencia. Uno ve un activismo, yo diría hasta creciente, de ciudades. Y te digo más, si uno ve a qué le están dando importancia creciente los organismos internacionales y las instituciones financieras de crédito, uno ve que esa agenda y esos actores están más vivos que nunca. Claro. Uno ve lo que está haciendo el BID, lo que está haciendo la CAF, lo que está haciendo el Banco Mundial inclusive, la OECD. Todos tienen un mandato creciente de trabajar con subnacionales, en muchos casos porque tienen dificultades para trabajar con los estados nacionales. Claro. Entonces yo te diría que bajo esa superficie de los estados avanzan, las ciudades retroceden. Ese ruido, digamos. Hay un ruido, pero ahí abajo hay mucho movimiento que indica lo contrario. Sí, y además yo, exagero cuando digo el mundo, el proteccionismo, hablamos mucho de Trump, sube los aranceles, se mete para adentro, nacionalismo, pasa en otros lugares del mundo también. Pero después tenemos casos como el de Argentina, no me quiero meter en coyunturas políticas y demás, pero lo tomo como ejemplo. Cuando un presidente dice que, digamos, quiere terminar con el Estado, por exagerar, hay un repliegue y demás, ahí los estados subnacionales adquieren un protagonismo, digamos. Bueno, se retira el Estado Nacional, ¿qué pasa con los estados subnacionales? Incluso que tienen que revisar ciertas prácticas, ¿no? Porque dicen, bueno, venían acostumbrados a cierta lógica y ahora, digamos, adquieren un protagonismo casi forzoso, ¿no? Sí, porque hay algo que se dice siempre, vos es una frase que la conocés muy bien, que los estados subnacionales, especialmente los municipales, son la primera puerta de contacto de cualquier ciudadano con su gobierno, ¿no? Y a eso casi uno casi podría decir que es literal. En algunos casos los funcionarios son gente conocida de las ciudades chicas especialmente, se sabe dónde viven, etc. Entonces, sí hay una revalorización del rol del Estado a nivel local. Es cierto, es real. No va acompañado de competencias y atribuciones. No, ese es el punto que me parece fundamental. Yo diría, primero, no van acompañados de competencias y atribuciones, o en general muchas veces asumen atribuciones sin la contrapartida presupuestaria o de transferencia no está ni la figura legal ni la económica. No, y eso es un fenómeno global. El tema de la dependencia de los gobiernos subnacionales de las transferencias de los gobiernos centrales no es solo de Argentina, es un tema que se repite en muchos países. Pero un punto que sí me parece importante es que aún con esta relevancia creciente de los gobiernos subnacionales y de su contacto directo con el ciudadano y como un primer proveedor de servicios, etcétera, etcétera. Aún así, el hecho de que muchos presidentes, muchos gobiernos denuncien sus propias capacidades, denuncien sus burocracias y digan yo estoy acá para destruir el Estado, etcétera, etcétera, y que no haya, si se quiere, no haya una reacción general, masiva, contraria a eso, habla también de que hay enormes cantidades de ciudadanos, de personas, que reclamaban un cambio muy grande en las capacidades de los estados, en la dimensión de los estados, en la capacidad para producir política pública de calidad. Y ese es un guante que provincias y municipios pueden recoger, pero yo creo que parcialmente. Sigue habiendo déficit de capacidades, por más que son muchos los estados provinciales y municipales. En Argentina hablo especialmente. Han ganado muchísimas capacidades y en algunos casos aparte en la Argentina hay disparidad en cuanto a las autonomías municipales, por ejemplo, ¿no? Muchísima disparidad. Hay que seguir con atención la reforma constitucional de Santa Fe, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires no existe la autonomía municipal. Sí, digamos, o sea... sí, hay muchísima disparidad a nivel en términos jurídicos, por supuesto, pero también en términos de capacidades instaladas para satisfacer una demanda. Entonces me parece que hay un trabajo muy profundo que hay que hacer, del cual que hay que hacer, pero digamos que incluye a todos los niveles del Estado, que es la mejora de las capacidades, porque de otra forma la demanda va a seguir estando. Claro. Y esas denuncias de a partir de ahora que el Estado conmigo no, van a seguir existiendo porque efectivamente hay una demanda insatisfecha de enormes porciones de la ciudadanía en términos de acceso a la vivienda, acceso a servicios públicos, seguridad pública
Y uno No, podría aparte mencionar hoy se le muchos pide al otros, ¿no? intendente o al alcalde qué hace con respecto al cambio climático. O sea, Sí. no se le pide más la cuestión básica, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Y viste la evolución? En un momento hubo, digamos, y creo que siguen existiendo, ¿no? Las redes de ciudades fueron muy protagonistas también. ¿Cómo ves la vida de esas redes, digamos? ¿Cuán activas están? ¿Cuánto sirven? Digamos, ¿cómo Sí. cooperan? Ahí hay un mundo. Ustedes, recuerdo, fueron protagonistas en Buenos Aires del Urban 20. Sí, sí, nosotros hicimos dos grandes, creo, en materia de vínculo con redes, dos grandes iniciativas tuvimos. Primero, efectivamente, creamos una red nueva que se llamó Urban 20, que era la sección urbana o de ciudades del G20. Lo hicimos en ocasión de la presidencia argentina del G20 en 2018, claro. Pero fue una experiencia muy exitosa. Exitosa en el sentido de que nos dimos cuenta que había un nicho inexplorado y supimos aprovecharlo, aprovechando aparte la buena predisposición del gobierno nacional en ese momento. Y eso se mantuvo y ese Urban 20 todavía sigue existiendo después de ya 7 ediciones. No solo eso, sino que hace un par de años se lo nombró como un grupo de afinidad oficial del G20. O sea que es oficialmente parte de la agenda y ya no depende de la voluntad de la ciudad de turno de organizarlo, se tiene que organizar. Entonces eso fue un éxito del gobierno de la ciudad en ese periodo de gobierno. Y después en el año 2022 organizamos la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40, que es la red de ciudades grandes comprometidas con la lucha contra el cambio climático. Y bueno, Buenos Aires fue seleccionada como sede de ese gran evento. No solo porque era una ciudad muy atractiva para hacerlo, sino porque era una ciudad que estaba comprometida con esa agenda. Sí. Entonces esos fueron dos grandes hitos. Existe también la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, por ejemplo, creo que hay un vínculo ahí con la CEGIP. Digamos, bueno, y hay muchas redes, sobre todo Iberoamérica redes. También, ¿no? Sí, Iberoamérica tiene muchísimas redes, hay muchísimo activismo por parte de ciudades de la región. Efectivamente, la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, que recientemente acaba de asociarse a CEGIP para hacer actividades en conjunto, pero también está Mercociudades, y después hay redes globales con presencia en la región también, ¿no? Y CLEI, muchísimas. Ahí hay un tema que creo que es importante, que es el siguiente. A medida que las ciudades ganaron este protagonismo del que estamos hablando, las redes de ciudades empezaron a crecer y a florecer, de distintos tipos, ¿no? Redes que ya existían, que ganan protagonismo, nuevas redes, algunas, por ejemplo, auspiciadas o financiadas por organismos financieros o organismos internacionales, la red de ciudades del BID, CAF tiene una red que se llama Biodiversidades, la OSD tiene una red que se llama, la traducción sería algo así como Alcaldes por el Desarrollo Económico, y así. Y después hay otras redes no auspiciadas por organismos internacionales, sino más bien por organizaciones filantrópicas o donantes privados, que fueron también creciendo en los últimos años. El ejemplo más claro es C40, que es esta red que acabamos de mencionar de cambio climático. Y un cuarto elemento, que quizás es un poco más chico, pero hay ciudades que por ahí tienen un particular interés en una agenda, qué sé yo, Berlín con el acceso a la vivienda, por decir uno, y decide que como parte de esa agenda que quieren impulsar, es una buena idea crear una red de ciudades vinculadas a esos temas. Entonces lo que te quiero decir es que para una ciudad grande, o relativamente grande como Buenos Aires, en muchos casos se encuentra que a medida que crece este mundo de redes, se encuentra por ahí formando parte de, qué sé yo, 30, 40 redes. Y eso obviamente no es efectivo, porque no hay forma de que una ciudad, un área internacional de una ciudad grande como Buenos Aires, que tiene un área internacional bien constituida, aún así no hay forma de administrar la participación en tantas redes. Entonces uno termina con una especie de ficción en la cual ve que hay 100 redes internacionales y la ciudad dice yo soy miembro de 40 redes internacionales,
Ahora, si uno evalúa efectivamente cuánto participa y Que se qué provecho produce. le saca, y termina siendo muy poquito. Claro. Entonces, hay muchas ciudades, especialmente las más importantes, que están haciendo una especie de evaluación de su participación en redes y decidiendo si deben o no participar y si participan con qué recursos y en qué capacidad. Claro. Yo creo que eso es distinto para ciudades medianas y chicas, donde hay... A eso quería ir. Hablabas, digamos, de un área consolidada en Buenos Aires sobre la internacionalización, el área internacional y demás. La diplomacia de ciudades, ¿cómo la ves? Un poco por lo que hablábamos al principio, que las ciudades también se ven en la necesidad de salir a buscar financiamiento, Sí. de cooperar. Podemos hablar de cooperación o de competencia, digo, pero ese rol internacional, yo veo que hay ciudades intermedias que la están tomando. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves algo positivo? Digamos, ¿cómo analizás esa situación? Mira, lo veo muy positivo. Eso, para empezar, muy positivo. Es cambiar un poco el chip también Sí. del alcalde, ¿no? Decir, Sí. bueno, mirar el mundo. Totalmente. Mira, el mundo, si uno sabe aprovecharlo, si uno sabe identificar, primero, si uno tiene claro para qué se internacionaliza, qué área del gobierno uno quiere fortalecer o qué tema quiere posicionar, uno va a encontrar acción internacional positiva para casi cualquier tema. Obviamente hay mucho énfasis en los temas de sustentabilidad, cambio climático, etcétera, pero otros temas también y cada vez más. Y en cada una de esas instancias uno va a encontrar de mínima oportunidades de intercambio, de buenas experiencias, de aprendizajes que han hecho otros. Entonces, primero hay una ganancia de experiencia compartida enorme. Y como vos sabés bien, a diferencia de los gobiernos nacionales, muchas veces el intendente, el gobernador, en general tiene una visión muy pragmática del asunto. Y las discusiones, esto yo lo viví en carne propia, cuando un intendente se encontraba con otro en un foro internacional, por decir algo, en una reunión de una red de ciudades, lo primero que le preguntaba no era de qué partido sos o si sos de derecha o de izquierda, sino tengo este problema. ¿Qué problemas tenéis? ¿Qué soluciones empleaste? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? Claro. Entonces ahí ya hay un vínculo que es distinto. Entonces eso las redes te lo facilitan un montón y ahí tenés una oportunidad. Segundo, la vinculación con organismos internacionales. No quiere decir que vas a tener financiamiento enseguida, porque además en general hay procesos que tienen que ver con la garantía, las famosas garantías soberanas, Claro, que cualquier préstamo tiene que tener, y eso no es sencillo de conseguir. Y entonces el financiamiento directo para una obra de infraestructura, bueno, difícil, y en realidad se negocia con el gobierno nacional y no con el organismo internacional. Claro. Pero sí cooperación técnica, por ejemplo. Cooperación técnica en especie, que un organismo internacional te dé horas de consultoría gratis en un tema que les interesa, eso existe, es cuestión de ir y buscarlo. En muchos casos es cuestión de ir y golpear la puerta. Entonces eso también existe. Y tercero, yo creo que hay una enorme oportunidad para posicionar ciertos temas de abajo hacia arriba, digamos, que en lo local son muy fuertes y que eso gane notoriedad. Nosotros eso lo vivimos en los últimos años en enorme cantidad de temas. Movilidad sustentable, reciclado, qué sé yo, podría mencionarte cientos de temas en los cuales hay una oportunidad enorme. Entonces yo diría, ciudades pequeñas y chicas tienen oportunidad de internacionalizarse, tienen oportunidad de generar una visibilidad mayor para sus territorios, tienen oportunidad inclusive de buscar atraer visitantes, turistas, estudiantes, nómades digitales, inversiones. Todo eso se consigue en buena medida a través de la acción internacional. Incluso la posibilidad de actuar juntas, ¿no? Ya no digo las redes como hablábamos recién, pero sí de tipo consorcios, sí. O decir, bueno, nada, juntarse por algún eje común que tengan, por cercanía, pero además por alguna cuestión que las une, salir a buscar juntos, que por ahí es más fácil, ¿no? Sí, y uno ve que eso pasa, ve que hay dos si se quiere, tendencias, por lo menos que yo observé en los últimos tiempos. Hay un elemento que es la región, ¿no? La cuestión geográfica. Sí. Municipios de una región determinada se unen y tratan de empujar una agenda a nivel internacional o lo que sea. Y segundo, obviamente, la transversal. Por ejemplo,
En Argentina hay muchísimos municipios distribuidos más o menos federalmente a lo largo del país con una problemática común, que puede ser, qué sé yo, riesgo de inundaciones, o la reversa. O el problema del agua. O el problema del agua. Por ejemplo, hace un par de años, hubo una delegación de gobernadores que hizo una visita de altísimo nivel a Israel para trabajar el tema del agua, básicamente, y ahí había gobernadores de todos los partidos políticos y de todas las regiones del país. Entonces, eso se está viendo cada vez más, esa regionalización, ya sea geográfica o temática, bajo la idea de que finalmente la unión hace la fuerza, ¿no? Y que es mejor ir de a muchos que por separado. ¿Y cómo estás viendo, no sé si es un tema que lo tenés estudiado, pero sí, seguramente, cómo ves este proceso de metropolitización, digamos, de las grandes ciudades? Sí. Que ya es algo que en el mundo se vienen probando distintos modelos, no hay modelos únicos de cómo gobernar esas grandes áreas metropolitanas. América Latina es la que más tiene esa, digamos, la población urbana en América Latina está por arriba del 80%, Argentina 90%. Entonces, digamos, es un tema, digamos, la expansión de las ciudades, los continuos urbanos y cómo gobernarlos, digamos, qué mecanismos. No es un tema que pareciera estar en agenda en la Argentina, pero es un tema real, digamos, es un tema concreto. Que, digamos, si hay que buscar formas de institucionalizar de alguna forma otros modelos de gobierno. Sí. ¿Qué hacer con eso, no? Mira, sí, es una pregunta de una actualidad brutal. Yo no soy un experto, pero te voy a dar mi opinión de acá tenemos muy presente el conurbano bonaerense, pero digo, en el país podemos nombrar 7, 8, digamos. Sí, grandes conglomerados urbanos. Sí. Bueno, la tendencia a las megaciudades, que son estos grandes conglomerados urbanos, uno lo ve a nivel global y es una tendencia creciente en los últimos años, ¿no? Alguien me mostró alguna vez una estadística que era algo así como que en los 50 había, creo que 1 o 2 megaciudades a nivel global, o sea, conglomerados con más de 10 millones de habitantes, que es la definición estándar. Y hoy creo que son cerca de 50 o algo así a lo largo del mundo, ¿no? Obviamente ahí están todas las ciudades chinas y qué sé yo. Entonces, una tendencia global con obvios desafíos de coordinación y una obvia demanda de los ciudadanos a quienes les importa poco cuál es el límite administrativo entre una jurisdicción y otra y lo que quieren es que les solucionen problemas del día a día, ¿no? De movilidad. Exactamente, movilidad, recolección de basura, qué sé yo, seguridad mismo, por supuesto. Entonces, mi impresión es la siguiente. Es un desafío de coordinación política enorme. En años pasados, cuando el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia coincidieron en su orientación política, ambos distritos eran gobernados por el PRO. Aún en ese contexto fue muy difícil coordinar algunas políticas, porque además había, en la provincia de Buenos Aires, la intervención de distintos municipios. Claro, los intendentes juegan ahí su... Exacto, juegan, entonces ese es un nivel de complejidad muy, muy grande, pero necesariamente es un modelo hacia el cual hay que ir, porque como te decía, ponerle el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es el que yo más conozco. Una ciudad de 3 millones de habitantes, que no cambia en su número de habitantes, no ha cambiado en las últimas décadas, pero que cada día entran 3 y medio, 3 millones de personas más. Entonces, si a esas personas que entran no se les soluciona la vida, o sea, no se les brinda respuestas desde la política pública para sus problemáticas del día a día, por ejemplo, la interoperabilidad del sistema de transporte, cosas básicas, ¿no? Como que un boleto sirva para usarlo en distintas instancias, qué sé yo, seguridad, vos mismo lo dijiste, salud. Muchas de las personas que vienen día a día a la ciudad es porque vienen a atenderse en el sistema de salud público de la ciudad. Entonces los costos en el día a día, en cantidad de horas y de plata que la gente pierde por estos temas son enormes. Entonces yo veo que esa es una agenda fundamental para el futuro de los gobiernos locales. No soy un experto en relación a cuál es el mejor dispositivo de diseño institucional para lograrlo. Sí sé, porque uno está metido en estos temas,
que sin decisión política, sin responsabilidad primaria sobre algunos temas, o sea, ser el que emite las regulaciones al respecto, y sin recursos, fundamentalmente, cualquier esquema de coordinación está destinado de mínima a ser insuficiente. Sí. Pero no tengo mucho más para decirte en esa materia. Y una pregunta también, digamos, a ver si tengo un desconocimiento, la verdad, digamos, se habla mucho del protagonismo de China, obviamente, a nivel países, digamos, no hay duda de que ese liderazgo que está llevando adelante en muchos aspectos es notorio, digamos, influyente. Pero ¿qué pasa en los niveles subnacionales? Digamos, ¿qué pasa ahí en la ciudad? Porque también es un desafío desde el punto de vista económico, comercial y demás para no sé, estados subnacionales que están mirando el mundo desde Argentina, desde cualquier otro lugar y decir, bueno, ¿qué pasa en China? Digamos, sí. ¿Cómo pueden, digamos, cómo ves esos vínculos? Mira, China apuesta a la diplomacia subnacional, definitivamente. Mirá. Es parte de su política exterior constituida. Un ejemplo que yo conozco bastante bien, creo que fue en ocasión del G20, cuando vino el presidente Xi Jinping acá a Argentina. Firmó muchos acuerdos con Argentina, con el presidente Macri en ese momento. Uno de ellos, si no me equivoco mal, fue en esa visita. Uno de ellos incluía la necesidad de fortalecer la diplomacia subnacional entre Argentina y China, como parte de los acuerdos de mayor cooperación a nivel genérico, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la diplomacia subnacional es parte integral de la política exterior de China hacia el resto del mundo, no solo Argentina. En Argentina es diferente, porque somos un país federal. Claro. Vos, como sabes bien, el artículo 124 de la Constitución permite a los gobiernos, a las provincias, celebrar acuerdos internacionales en la medida que no contradigan la política exterior. Lo que te quiero decir es que hay mucha más, si se quiere, libertad de las provincias para hacer lo que quieran en materia internacional. Pero a raíz de esa decisión de China de apostar a la diplomacia subnacional, se han visto un creciente activismo de regiones y de ciudades chinas intentando vincularse con el exterior. Por ejemplo, aquí en Argentina ese activismo ha sido muy grande. Nosotros en los últimos años, que yo fui funcionario del gobierno de la ciudad durante muchos años en temas en el área internacional, nosotros recibimos constantemente delegaciones de ciudades chinas, en algunos casos acompañados por delegaciones de empresarios, en otros casos venían con un programa cultural para mostrar el arte o la cultura de esa región, de esa ciudad en Buenos Aires. En otros casos venían a presentar esa región como destino turístico. Había montones de distintas instancias, distintas formas de tratar de vincularse más región a región. El conocimiento y el desarrollo tecnológico, me imagino, también son factores importantes. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Muchísimo interés de universidades chinas de vincularse con universidades argentinas. Me imagino que en el resto de la región pasa algo similar. Se han abierto muchísimos institutos Confucio en Argentina en los últimos años, inclusive muchos en provincias. Muchas provincias argentinas tienen un instituto Confucio ya constituido, donde se enseña chino, y se enseña un poco la cultura de China. Entonces yo creo que ellos hicieron una gran apuesta. Creo que es una apuesta muy acertada, en virtud de lo que dijimos, de lo que venimos diciendo acerca del rol de las ciudades, las regiones y los municipios. Y creo efectivamente que es parte de una estrategia mayor de vinculación, que vos habrás escuchado y seguramente conocés la idea de China de fortalecer los intercambios persona a persona. Eso es una idea que es muy presente en la política exterior china y que es la que también empuja a que haya más vínculo entre ciudades, ¿no? Sí. No, porque digo, esto que estamos diciendo seguramente está bueno para que
despertar el interés de esos intendentes que están buscando también, ¿no?, una forma de relacionarse. Yo sé que hay muchas visitas también en China y que ellos también, digamos, están interesados en esa situación, digamos, como un mercado. Absolutamente. Mi experiencia es, primero, por un tema de recursos y por un tema de interés, en general hay muchas más visitas de ciudades y regiones chinas hacia los países que viceversa. Pero yo conozco muchos casos de intendentes y gobernadores que han decidido explorar el vínculo con China y que han viajado, en algunos casos más de una vez, con mucho éxito, con mucho éxito en términos de vinculación política, vinculación económico-comercial, vinculación cultural. En general, por lo que yo conozco, por la parte de China, siempre con muy buena predisposición. Una última pregunta, Francisco, un poco porque también sé que estás involucrado. Digamos, ¿cómo ves a nivel académico, en cuanto al estudio y demás, este interés por las ciudades, la diplomacia, la internacionalización, digamos, el protagonismo de las ciudades, de los estados subnacionales, si queremos ser un poquito más amplios, digamos, porque siempre a mí me pasó de mirar mucho España para ver cómo ellos vienen estudiando, como hay una tradición, me parece, más fuerte y más cosa. Y uno ve que acá, por distintos motivos, el tema no está en agenda política muy fuerte, pero empieza a haber algunos, digamos, lugares donde el tema se estudia, se trabaja, ¿no? Digamos, ¿cómo ves esa situación? Bueno, mira, yo estudié en los 90. En mi carrera, yo soy licenciado en ciencia política, pero después todas mis especializaciones fueron en temas de relaciones internacionales. Y yo, en todo ese periodo de formación profesional, de mediados de los 90, mediados de los 2000, podríamos decir, yo no recuerdo haberme cruzado con ningún texto, ningún profesor que me hable del tema de la diplomacia subnacional. Y aún considerándome un internacionalista, un tipo que más o menos se especializa en esos temas. Eso cambió muchísimo en los últimos años. Uno ve un creciente interés de la academia, de la mano del creciente interés de la mano del creciente rol de las ciudades en la escena internacional, ¿no? Pero empieza a haber gente que empieza a reflexionar sobre qué significa eso a nivel global. España es un referente ineludible. Estados Unidos, más recientemente, hay algunos think tanks que han empezado a investigar estos temas, Brookings Institution, que es un conocido centro de estudios, pero también la Truman Center, que es otro, empiezan a tener algo de producción vinculada a eso. En Argentina, muy poco, hay algo, pero muy poco. Nosotros, yo y un grupo de colegas, que trabajamos el tema en la ciudad, Fernando Estrafase, que fue secretario general del gobierno, yo que fui subsecretario de Relaciones Internacionales y otras personas que formaban parte de nuestro equipo, iniciamos hace un par de años un centro en la Universidad Austral que se llama SIG, que estudia precisamente estos temas de diplomacia subnacional. Y la verdad que hemos tenido una receptividad enorme por parte de distintos tipos de instituciones. Te mencionaba el tema por eso, porque veo que están por una tercera edición y la avidez que hay de participar de algunos funcionarios municipales, ¿no? Enorme porque, mira, lo que vos decís es, una de las cosas que hacemos es un gran hito en nuestro calendario anual, es un curso de formación para funcionarios de gobiernos subnacionales. Se llama la internacionalización como el motor del desarrollo subnacional. Empezamos hace 3 años, acabamos de terminar esta semana la tercera edición de nuestro curso y tuvimos el récord de participantes. Casi todas las provincias argentinas y muchos municipios representados, casi 50 participantes que decidieron venir a Buenos Aires por 3 días, tomar el curso. Muchísimo interés de embajadas, organismos internacionales, instituciones, de venir y presentar sus líneas de acción con gobiernos subnacionales. Entonces nosotros ahí encontramos un nicho que sabíamos que estaba, pero no teníamos claro en qué dimensión, que resultó ser extremadamente interesante. La mayoría de esos funcionarios son gente que, como nosotros hace algunos años, tiene muchísima voluntad de promover la internacionalización,
tiene el apoyo de sus gobiernos. Quizás en algunos casos buscan nuevas herramientas y nuevas formas de vincularse y que vienen a buscar eso. Entonces, imagino mucho de compartir experiencias también. Y, muchísimo. Sí, muchísimo. De hecho, cada año que hacemos este curso se forman, el grupo de egresados, la corte. Claro. Es gente que se mantiene vinculada, que se intercambia experiencias, que descubre que hay un espacio que le puede interesar a tal provincia, porque esa provincia tiene un interés particular en una determinada materia. Ha sido muy, muy interesante y creo que es una apuesta que hay que seguir, promocionando. Te digo, por ejemplo, hoy que terminamos el curso, nos visitó la Cancillería porque tiene mucho interés en empezar a trabajar más en coordinación con las provincias en su acción internacional. La Cancillería hace algunos años inauguró un espacio que se llama el Consejo Federal de Relaciones Internacionales, en la cual junta la Cancillería con todos los responsables del tema internacional en las provincias, como forma también de coordinar un poco la acción internacional que hacemos como país, finalmente. Y hoy nos decía justamente el funcionario que asistió al curso que el interés de las provincias de vincularse con Cancillería es creciente y el interés de la Cancillería de ayudar a las provincias también. Entonces uno ve que todo esto está en plena ebullición.